siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Les invitamos para que juntos cantemos y declaremos lo que dice en su palabra, de que Él nos lleva de gloria en gloria. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió en nuestro corazón. Tu amigo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo y ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria.
das un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás en esta mañana. A nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Le invitamos para que juntos recordemos en esta canción el sacrificio de la cruz, el sacrificio donde Jesús entregó su vida por nosotros. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está fuerte su aguijón, Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿A cuántos nos emociona esta promesa? Te invito a que levantemos nuestra voz y dígale al Señor: Señor, yo te alabo y me gozo, Señor, confiando en tu promesa, Señor, que un día te veremos cara a cara, Jesús. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios.
Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Te alabamos, Jesús, con todo nuestro corazón, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio y por tu gran amor, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias por cantar con nosotros. Qué emoción el estar contigo el día de hoy. Gracias a Dios porque podemos adorarle y exaltar el nombre del Señor de diferentes maneras. Y una de las maneras que Dios ha establecido en su palabra que también le alabemos y le adoremos es a través de nuestros recursos. Te invito a que veamos el Salmo 150. Nos dice: alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabémoslo con sonido de trompeta, alabémoslo con arpas y liras, con panderos y danzas, alabemos con cuerdas y flautas y sonoros platillos, alabemos con todo lo que respira, alabemos a nuestro Dios. Y bueno, tenemos esa gran oportunidad y privilegio. Te invitamos a que juntos podamos traer nuestros diezmos y ofrendas en este día. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos utilizar las plataformas Venmo, PayPal, o también podemos hacer nuestros cheques a Iglesia La Vid y mandarlo al P.O. Box. O si más te gusta, también podrías pasar por nuestras oficinas y dejar ahí tus diezmos y ofrendas. Siempre es un gusto y un placer y una gran bendición poderte saludar. Y queremos hacer una oración, especialmente por tu familia, por tu vida y tu trabajo. Padre, te damos tantas gracias porque tu bendición es la que enriquece nuestras vidas, incluyendo las finanzas, toda la economía y recursos. Oramos en este momento por cada familia, por cada trabajo, proyecto y empresa, por cada labor de nuestras manos. Y te damos gracias por tu bendición. Padre, gracias por abrir puertas en cada lugar de lo que se necesita, en cada área que se necesita, en cada familia. Y te damos gracias porque podemos confiar en ti y honrarte, obedecer tu palabra y ver tus milagros en esta área de los recursos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga y muchísimas gracias por tu compromiso, amor a Dios y a su iglesia. Hace 2000 años, Jesús nos dijo que somos una ciudad en lo alto de una colina y la luz del mundo. Ahora, más que nunca, el mundo necesita que la iglesia sea una luz en la oscuridad, un faro de esperanza, un lugar donde pertenecer. A nuestro alrededor hay vecinos, familiares, amigos, personas buscando desesperadamente por un refugio en el desierto, un ancla en la tormenta, un lugar donde pertenecer. Es tiempo de mostrarles quién es la iglesia realmente, darles la bienvenida, regocijarnos con su regreso, porque es lo que somos, es lo que siempre hemos sido. Recordemos al mundo que Dios se interesa por ellos, no importa qué les haya sucedido, no importa cuán lejos estén de la fe. Sin condiciones, sin juicio, solamente amor, y que este verdaderamente es un lugar donde pertenecer. Muy buenos días, qué bendición estar aquí un domingo más, juntos, alabando al Señor, siendo edificados también con su palabra. Y pues qué emoción que llegara esta oportunidad de poder seguir avanzando en estudiar la palabra, en lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. La semana pasada estuvimos hablando del tema de la bendición, le tocó a mi esposa compartirlo.
también estuvimos hablando acerca pues de la importancia del reino de Dios, conociendo el reino de Dios y cómo Dios todo lo va uniendo en una época del año tan importante, entrando ya a la tercera parte final del año. Entonces es bien importante pues que tengamos tú y yo la oportunidad de estar cada vez más estudiosos de la palabra, aplicándola en nuestra vida, poniéndola en práctica. De eso se trata. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. La iglesia es esencial. El propósito que tenemos el día de hoy al estudiar este tema es reflexionar sobre el significado y el propósito de la iglesia que ha sido establecida por Cristo, ¿verdad? Queremos llegar a entender cómo la iglesia está diseñada desde su origen. Y eso es bien, bien importante para ti y para mí. Cristo declaró, estaba él hablando con Pedro, y esto fue pues en Mateo 16, versículos 18 al 19. Cristo le estaba dando una gran lección a Pedro acerca de lo que era su ministerio. Y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién creen ustedes, discípulos, que soy yo? Y entonces Pedro dijo primeramente la frase, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pasada esa escena, vemos entonces en Mateo 16, del 18 al 19, Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, la puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Aquí Cristo le está dando a Pedro las llaves del reino, ¿verdad? Y qué importante es ver, utilizando, y si fuéramos al original en griego, Pedro quiere decir, en griego es Petros, que significaría una piedra. Pero Cristo es la roca, que es muy diferente. Cristo le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, una pequeña piedra, pero te quiero decir que yo, Cristo, que soy la roca, ¿verdad? Esa peña grande, sobre esta roca que soy yo, dijo Cristo, edificaré mi iglesia. Y qué importante es ver que Cristo estableció su iglesia, de hecho la anunció desde entonces, todavía no venían los acontecimientos de la crucifixión y la resurrección, serían meses más adelante, pero qué importante que aquí Cristo ya estuvo hablando de la iglesia que Él iba a establecer. Ya una vez que pasó ese tiempo, ¿verdad? El tiempo que mencionamos ahorita de la muerte, resurrección, lo que hemos visto en meses anteriores, como Cristo afirmó a sus discípulos durante los siguientes 40 días después de la resurrección, ahora está en la escena del Pentecostés, ¿verdad? Cuando en esa fiesta judía, 50 días después de la Pascua, vino el Espíritu Santo por primera vez a morar en las personas, a habitar en ellos. Y aquí vemos el nacimiento de la iglesia. De hecho, todos los teólogos, los estudiosos de la Biblia, concuerdan de que el nacimiento de la iglesia cristiana empieza en Pentecostés. Ese Pentecostés después de la resurrección. Y vamos a ver cómo era esta iglesia primitiva, la iglesia pionera, vamos a decir, ¿verdad? La primera iglesia cristiana. Esto aparece en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Es un relato impresionante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué relato de la iglesia pionera, la iglesia primitiva, ¿verdad? Es un relato impresionante
aquí vemos cómo el crecimiento de la iglesia lo da Dios mismo. Mientras la iglesia está exaltando a Dios, lo está buscando, está teniendo una comunión entre todos, Dios se encarga de ponerlo en gracia y en favor ante todo el pueblo de Dios puesto en esa dimensión por el mismo Espíritu Santo. Y este término iglesia, en el original griego, en que está escrito el Nuevo Testamento, es eclesía. Eclesía, como definición, quiere decir llamar afuera. Segundo lugar, congregación. Tercer lugar, asamblea. Qué interesante que este tema o este término eclesía se menciona unas 115 veces en la palabra de Dios y se refiere siempre a la congregación del pueblo de Dios. Pero en esta primera definición, llamar afuera, podríamos decir los llamados a afuera, ¿verdad? Los llamados a estar afuera. Qué importante definición tratando de entender lo que es la iglesia. La iglesia no está llamada a quedarse adentro, en cuatro paredes, nada más recibiendo esa bendición, sino después de haber recibido entrenamiento, tener oportunidad de hacer actividades adentro de lo que sería un lugar de donde se reúne la iglesia, pues aprender a salir. La misma definición ya está hablando de que Dios quiere que su iglesia sea dinámica, sea una iglesia misionera que salga de las cuatro paredes. ¿Cómo se organizó la iglesia pionera, la iglesia primitiva? Podemos ver en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4 y también del 6 al 7. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta esto que hemos leído, vemos cómo se tuvo que organizar la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban muy emocionados, iban empezando. Cristo había partido a la presencia del Padre Celestial apenas hacía unas semanas. Y esta iglesia, vamos a decir la primera iglesia cristiana, estaba viviendo esta dimensión. Tenían que organizarse. Y por eso dijeron los mismos apóstoles que era necesario encargar esta tarea a otras personas, lo que tenía que ver con el servicio a la gente, el servicio de repartir la comida, por ejemplo, todo eso que la iglesia se deleita en hacer. No todo era para que lo hicieran los líderes. Tenía que haber lo que la Biblia llama diáconos, en el idioma griego también, que curiosamente ahorita voy a explicar ese término. Vamos a leer ahora versículos 6 al 7 de aquí mismo de Hechos 6. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Los sacerdotes del judaísmo se estaban empezando a convertir a Cristo, muchos de ellos. Era un lugar de gran avivamiento, un lugar donde estaba habiendo un crecimiento explosivo, pero todo tuvo que haber sido primeramente sembrado en lo que los discípulos fueron aprendiendo, todos los seguidores de Cristo, durante los acontecimientos de la crucifixión, resurrección y todo lo que siguió después. Ahora el Espíritu Santo estaba ya viviendo, habitando en ellos y por lo tanto tenían el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Este término, decía hace un momento, era diáconos, los servidores, vamos a decir, los servidores dentro de la iglesia. Y saben que esa palabra originalmente en el griego significa los que levantan polvo. Es decir, los que siempre andan activos, tan activos que van de un lado para otro, de tal manera que levantan polvo. Es un simbolismo de decir, hacen de alguna manera movimiento, provocan que cosas sucedan, ¿verdad? Así que Dios llama no solamente a líderes,
como lo eran los apóstoles, sino también a servidores de todas las áreas, llamado también diáconos. Entonces, esto es bien importante entender. ¿Por qué decimos que la iglesia es esencial? Dios estableció a la iglesia para que fuera un lugar que cumpliera varias funciones. Quisiera en este momento mencionar, la iglesia te acompaña. Un pastor que queremos mucho, Andrés Speaker, allá en Morelia, él compartió esto en estos días en un escrito que publicó. Él dijo lo siguiente: la iglesia te acompaña. Por ejemplo, presentamos a los bebés a Dios, como lo hicieron con Cristo, ¿verdad? Le traían los bebés para que fueran presentados. También bautizamos a las personas que lo desean, los que se han identificado con la causa de Cristo. Les enseñamos la Biblia a las diferentes edades, ¿verdad? En la familia. Casamos a los que se quieren casar por medio de una ceremonia cristiana. Aconsejamos a la gente también, matrimonios, jóvenes, niños, parejas, tantas áreas en la familia que reciben consejería bíblica. También la iglesia, pues en la etapa final, ¿verdad? De ir a orar por enfermos, orar en momentos difíciles, estar pendientes. Pero decía en esa etapa final, cuando despedimos a alguien, cuando Dios lo llama a su presencia. Entonces, básicamente la iglesia está, y es esencial porque la idea es que acompaña a la familia en todas las etapas de su vida. Muchas veces ir a orar por abrir un negocio, por ejemplo, alguien de los miembros de la iglesia quiere abrir una actividad comercial, un proyecto, y quiere pedir la bendición de Dios, pues ahí está la iglesia para que vayamos varios a orar en ese lugar por la bendición de Dios. Y así es como funciona. La iglesia es esencial porque fue llamado a acompañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios forma la iglesia. Nunca se trató de que fuera un edificio. Nunca en la palabra de Dios vemos que la iglesia es un edificio. Es mencionada, decía la palabra eclesía, unas 115 veces, y siempre se refiere con la agrupación de creyentes en Cristo que se encuentran en una ciudad. Así que hay varias iglesias locales en una población, pero la iglesia con I mayúscula sería el cuerpo de Cristo, todo el pueblo de Dios donde quiera que se encuentre. Vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 1 al 5, un ejemplo de cómo se organizaba la iglesia desde entonces. Años más adelante está el apóstol Pablo hablando con uno de sus discípulos, que es Tito. Tito llegó a ser pastor en dos de las iglesias fundadas por Pablo. Y vemos lo que dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los ancianos aquí mencionados se refiere a líderes de la iglesia. Ancianos no necesariamente por edad, sino ancianos como un cuerpo gobernante. Líderes con experiencia, con un caminar probado ante Dios, líderes que tenían el testimonio fiel de ser seguidores de Cristo, tener en orden su casa, personas que en una traducción le llaman obispos, ¿verdad? Los que de alguna manera presiden, los que son líderes dentro de la iglesia. Las iglesias tenían su cuerpo de ancianos, el cuerpo que gobernaba, líderes que gobernaban la iglesia establecida. Vemos en el Nuevo Testamento al menos mencionadas 26 iglesias de las que se fundaron, muchas de ellas en los viajes misioneros de Pablo, durante 4 viajes misioneros, y obviamente la iglesia de Jerusalén, que fue la primera con la que empezamos el día de hoy a mencionar. Esa iglesia preciosa, una iglesia se puede decir irresistible, como leíamos hace un momento en Hechos 2, una iglesia en la que todo el mundo quería estar, por esa unidad, por ese dinamismo que había, por esa manera de levantar el nombre del Señor, porque milagros, prodigios y señales ocurrían. Y eso es importante que tú y yo entendamos el día de hoy. La iglesia está para ser dinámica, para salir de sus 4 paredes e impactar al mundo que le rodea. Esa iglesia en Jerusalén, así vibrante, gloriosa como fue, duró unos 3 años en esa dimensión. Es decir, más o menos desde Hechos capítulo 1,
cuando fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hacia lo que en Hechos 8 vemos, cuando fue apedreado Esteban, que era uno de los líderes en la iglesia. Pasaron más o menos unos 3 años. Entonces fueron 3 años de un gran avivamiento, 3 años de un impacto impresionante. La iglesia en la primera semana de fundada ya tenía unos 3,200 personas que se reunían. La mayoría habían recibido al Señor Jesús en ese día de Pentecostés. Dice la palabra que como 3,000 personas respondieron a la invitación de Pedro el apóstol. Pero en un poco de tiempo más ya eran 5,500 aproximadamente. Era un crecimiento vertiginoso. Y vino la persecución, pero la iglesia se expandió por todos lados. La iglesia nunca ha sido detenida. La iglesia, por ser la institución creada por Cristo Jesús, como empezamos a leer el día de hoy, ni las puertas del infierno podrán detenerla, no podrán contra ella. Cristo la estableció, la está perfeccionando, y es una iglesia que podríamos llamarle el día de hoy, es la novia de Cristo que está preparada para casarse con el Señor Jesús en las bodas del Cordero. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver una definición que le fue dada a Timoteo en 1 de Timoteo 3, versículo 15. Vemos que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo, que también llegó a ser un pastor, Timoteo, le dijo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense esas descripciones que se dio acerca de la iglesia. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios estableció a su iglesia para cumplir muchas funciones. Por un lado, es realmente el cuartel del ejército de Dios. En otra de las definiciones podríamos decir que es la universidad bíblica, ¿verdad? Donde se te enseña la palabra de Dios. También viene a ser un santuario para exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Levantar en adoración su nombre. Se convierte en una casa de oración también. Por otro lado, es también un centro comunitario para atender las necesidades de la comunidad alrededor. Es un lugar de refugio, viene a ser un hospital para que las personas puedan ser sanadas también. Tantas funciones que cumple la iglesia. Por eso decimos una vez más, la iglesia que estableció Cristo es esencial. Y el fundamento de la iglesia lo vemos en 1 Corintios 3, versículo 11. Dice esto la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento que tenga la iglesia. El fundamento principal es Cristo. Aprendemos también que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice así la palabra, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Aquí está hablando que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y Cristo a su vez le delegó a la iglesia esa función de ser quien llevara a cabo su obra. Es la plenitud de Cristo manifestada en su iglesia. Por tanto, los que pertenecemos a Dios, porque hemos recibido a Cristo en nuestra vida, los que nos identificamos con su causa, somos parte del cuerpo de Cristo. Millones y millones de personas alrededor del mundo. Se calcula más o menos unas 2,000 millones al menos de personas que han seguido la causa de Cristo actualmente, la gente que vive en el planeta Tierra, más o menos de la cuarta parte de la población mundial, reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. También la iglesia, Dios la estableció para mostrar la sabiduría multifacética, ¿verdad? La sabiduría completa de Dios. En Efesios 3, versículos 9 al 10, encontramos lo siguiente.
fui elegido, dice Pablo, para explicarles a todos el misterio y ese misterio del plan de Dios, el creador de todas las cosas. ¿Cómo mantuvo oculto desde el comienzo ese misterio? Dice versículo 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios escogió a su iglesia, ¿verdad?, para demostrar esa sabiduría tan amplia que Dios tiene. Dios lo hace a través de su pueblo, de su iglesia. Cada vez que hemos mencionado iglesia en estos versículos es la misma palabra eclesía que hemos definido anteriormente. Cristo y la iglesia lo podemos entender como esa analogía tan preciosa que ocurre en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. La palabra de Dios compara la relación de Cristo y su iglesia como la de un matrimonio. Y vamos a ver cómo lo dice la palabra. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué bendición entender esa comparación. Cristo tiene una novia que es su iglesia. Esa novia se está preparando para esas bodas que habrá en el futuro en la presencia de Dios, las llamadas bodas del Cordero, que en un momento explicaremos. Y en Efesios 5, ahí mismo, pero ahora versículos 26 al 27, Cristo sigue siendo definido en su relación con la iglesia. Dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Cristo está sanando, limpiando, restaurando a su pueblo, a su iglesia, para que sea esa iglesia gloriosa, ¿verdad?, presentada ante Él para ese día de las bodas del Cordero. Y de hecho, para entender esta dimensión final de cómo la iglesia empieza realmente ese día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se inaugura la era de la iglesia, pero también la iglesia tiene un tiempo donde será su era, terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo llame, ¿verdad?, en el llamado rapto o arrebatamiento rumbo al tiempo final, cuando Cristo venga por su iglesia, se acaba esa era de la iglesia. Así que por eso dice la palabra muchas veces, por ejemplo, Cristo lo dijo, trabajen mientras es de día, porque la noche viene cuando no se puede trabajar. Ahora es el tiempo de la gracia, es el tiempo donde la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, está llevando el mensaje de las buenas noticias. ¿Cómo termina entonces la historia de la iglesia? Esa iglesia que Cristo fundó y de la cual por su gracia somos parte, pues realmente muchos de nosotros. Termina el relato en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cómo termina la iglesia, todo su tiempo, cuál es la morada a la que aterriza y llega al final. Dice versículo 6, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde va
a terminar la iglesia? ¿Dónde va a llegar la iglesia en su estación final? A la presencia de Dios, al mismo cielo, para estar en las bodas del Cordero, para que la iglesia, actualmente novia de Cristo, se convierta en la esposa de Cristo. Qué bendición estudiar esto, qué bendición es aprender algo más acerca de la función y el diseño de Dios para su iglesia. Y Él nos está llamando el día de hoy como su iglesia a hacer la labor que nos ha encomendado. La misión que tenemos, la misión nuestra es llevar esa palabra de esperanza al que no la tiene. Y te quiero hacer una invitación el día de hoy. Cada domingo hacemos invitación para llegar a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y el día de hoy yo quiero hacerlo una vez más. Invitarte, si antes no lo has hecho, si antes no has tenido la oportunidad de responder y decir: Señor, yo quiero pertenecer a tu pueblo. Yo quiero ser parte de los escogidos que tu palabra indica. Yo quiero responder de una manera afirmativa a tu llamado. Te invito a que en este momento hagamos esta oración. Dile de la siguiente manera, repite después de mí: Padre Celestial, el día de hoy reconozco que tú eres Dios. Yo creo que tú enviaste a Cristo Jesús. Creo que Él vino, lo mandaste a esta humanidad, vivió como uno de nosotros, pero sin pecar. El día de hoy me arrepiento de mi pecado. Abro la puerta de mi corazón para que Cristo venga a reinar en mí. Yo recibo, Señor, tu promesa, recibo tu invitación y te respondo: sí, camino contigo, Señor. Quiero vivir una vida en comunión contigo. Amén. Qué bendición es que tú y yo podamos entender algo más acerca de lo que nos toca hacer como iglesia, de ser y hacer. Y el día de hoy también te quiero animar entonces, como pueblo de Dios, respondámosle a Dios cada día: Señor, qué privilegio ser parte de tu iglesia. Me animo, me involucro, me hago parte de cada área, de cada necesidad de servir. Me apunto donde hay una necesidad dentro de tu pueblo. Gracias, Señor, porque me has puesto en un lugar, en una ubicación donde está representada tu iglesia. Y yo te digo, Señor, que cuentas conmigo para ser parte de tu iglesia local, junto con esa iglesia que está por todo el mundo, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Mis amados, es tiempo de responder a ese llamado, creer que Dios tiene grandes cosas. Les queremos invitar a participar, hay tanto por hacer. Jornadas de oración que vienen este sábado que estaremos anunciando, ¿verdad? Tenemos We Pray San Diego, por ejemplo, este próximo sábado. En nuestros lugares de difusión estaremos poniendo la dirección donde nos toca estar este próximo sábado, de 9 a 10 de la mañana. También está la marcha en la ciudad de Washington, la marcha a favor de Estados Unidos para orar por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y hay tantas jornadas de oración unidos con el resto del cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor es esencial porque Él la llamó para llevar el nombre de Cristo como estandarte, como nuestra bandera, para convocar a la gente a conocer a su Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, tengan un hermoso resto del día y una semana muy bendecida esta semana que comienza el día de mañana.